Justo para analizar las relaciones geopolíticas en relación a Venezuela, saludamos ahora a Natacha Rojas, quien es politóloga y experta en relaciones internacionales y migración. Natacha, bienvenida al Canal de las Américas. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Estuviste o al menos atenta a lo que sucedió en el Parque de Lourdes, en Colombia, en Bogotá, la capital? Es el país con más venezolanos, al menos de América Latina, con lo que implica de impactos por una posible salida masiva. Ya muchos ciudadanos allá están con las maletas en la puerta, a la expectativa y con la incertidumbre. La postura de Gustavo Petro debería ser más activa, sí firma, pero guarda silencios. Sí, ayer estuve en el parque, estuve acompañando la concentración, estuve también viendo un poco, además de participar desde mi rol como ciudadana en todo este proceso y reclamando un poco por todo el tema de derechos humanos, estuve también viendo un poco como el sentimiento en este espacio, ¿no? Y algo que precisamente encontraba allí es un tema al que te refieres y es precisamente esas voces que reclaman una posición mucho más activa, mucho más fuerte por parte del presidente Gustavo Petro. Y aquí hay que aclarar que lo que se está pidiendo en ningún caso ni es ruptura de relaciones, ni un cierre de fronteras. Creo que todas las personas sabemos las nefastas consecuencias que esto podría traer, pero sí se quiere una posición como mucho más clara, sobre todo frente al tema de derechos humanos, que creo que se mezclan todas las cosas. Precisamente el alcalde de Bogotá estuvo allí presente apoyando a la población, hablando del tema de la democracia y los derechos humanos, y muy pocas horas después el presidente Gustavo Petro contesta en redes sociales, aludiendo a las protestas en Colombia, digamos como conectando cosas que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Y que tienen que, y la expresión y lo que se reclama precisamente en este momento es en una posición mucho más clara y separar, por un lado, todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y que nada justificaría bajo ninguna circunstancia el nivel de represión, la persecución, las personas presas que hay en este momento y el cierre del espacio cívico que se está dando en Venezuela. Se recrudece la represión en este país. Por cierto, la CPI, la Corte Penal Internacional, desde 2014 está investigando ello y al momento pues no ocurren órdenes de arresto, Natacha. Bueno, en este caso es un rol sumamente importante. De hecho, hace un poco más de una semana, Amnistía Internacional hacía un llamado fuerte a la Corte Penal Internacional, específicamente al fiscal, para que tomara acciones inmediatas y tuviese como mucha más atención en lo que está pasando en Venezuela. Porque digamos que la misma acción de la Corte Penal Internacional podría, y como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Rusia, con un contexto diferente, pero con unas condiciones similares frente al derecho internacional, esta sí puede emitir, por ejemplo, órdenes de captura. Igual estos casos de crímenes y estas violaciones de derechos humanos encuadran muchas de ellas en el Estatuto de Roma. Entonces, digamos que sí es un órgano que puede tener acciones directas, específicamente recordando que no es un órgano, uno, que se mete en temas electorales, dos, no es un órgano que persigue estados, sino personas. Pero en este caso, creo que precisamente cuando han sido sanciones de este tipo en temas de violación de derechos humanos, específicamente a personas, suele importarles muchísimo más. De hecho, la Corte Penal Internacional ha sido casi ya el único órgano con el que el mismo régimen, con el que mismo Nicolás Maduro tiene algún tipo de diálogo y suele escuchar y suele como de alguna forma generarle mucho más presión. Natacha, ¿cómo ves las propuestas como la de José Raúl Mulino, el presidente de Panamá, dispuesto a otorgarle asilo al dictador? Vaya, no pasaría por la cercanía de Panamá a Estados Unidos, pero ¿hay que explorar todas las salidas? Sí, creo que en una situación como la que se está viviendo en Venezuela y que no es de ahora, o sea, lo que es dramático en este momento es el aumento acelerado de una brutal represión. Siento que un poco el régimen todos los días sube un poco los niveles de persecución, midiendo un tanto como la respuesta internacional, la respuesta interna, y cuando se da cuenta que puede seguir aumentándolo, lo sigue haciendo, ¿no? Entonces creo que en unas circunstancias como las que estamos atravesando hay que explorar
todas las salidas, hay que explorar, digamos, todos los métodos que haya negociados para una solución lo más pacífica posible, entendiendo que esto ya no es pacífico porque el régimen ya es responsable en esta última etapa de 24 muertes, estamos hablando casi de 2.000 personas detenidas. Pero algo que nos ha demostrado también estas últimas semanas es que la sociedad civil venezolana es una sociedad civil con vocación democrática, con vocación pacífica, que está dispuesta también a hacer un proceso de negociación. Aquí no se está buscando un enfrentamiento en dos partes que tengan las mismas condiciones, sino precisamente llegar a algún tipo de presión, que es lo que se está haciendo, presión interna, presión internacional, para llevar a un proceso de negociación. Como bien mencionas, no creo que eso esté realmente como dentro de las posibilidades, dentro de los escenarios que pueda contemplar específicamente Nicolás Maduro, pero todas las puertas que se puedan abrir a un proceso de negociación están, excepto una de las propuestas que más se rechaza claramente, que es el tema de repetir elecciones. Mira, muchos estados como protesta rompen relaciones diplomáticas, pero también consulares. En el caso específico de Panamá, donde pasan muchos venezolanos huyendo y como especialista de migración, ¿esto no los afecta? Sí, bueno, esa es una preocupación muy grande que tengo en este momento. Uno, porque precisamente el porcentaje de población que manifiesta al menos querer migrar o que ya eso se contempla aumentó desde el último sondeo que se había hecho antes de las elecciones, más o menos hablaba del 25%, a un sondeo que salió ayer de Megaanálisis de más del 40% de la población. O sea, esto es un número. Eso no quiere decir que esas 10 millones de personas vayan a salir efectivamente, pero que 10 millones de personas estén contemplando la idea de salir ya es una cifra que debería ocuparnos y es un tema que debería ser prioritario en la agenda. Y no prioritario en la agenda de incentivar políticas de no recepción de la migración, sino reconocer las limitaciones de la falta institucional. Y por allí pasa precisamente lo que estás mencionando. La ruptura de las relaciones consulares trae unas consecuencias nefastas para los países receptores. Sin embargo, quiero añadir algo. Ese restablecimiento, por ejemplo, en Colombia, de las relaciones consulares, tampoco es que haya generado un cambio radical en las condiciones de vida de la población migrante. Por ejemplo, en un consulado no se pueden sacar cédulas, en un consulado los procesos y los trámites son extremadamente costosos. Por ejemplo, para sacar un pasaporte se requieren como mínimo $300. Entonces, sí ha solucionado algunos temas, pero esto no quiere decir que el restablecimiento de las relaciones consulares realmente haya llevado a que el Estado venezolano se haga responsable de su migración. De hecho, ni siquiera reconoce este flujo migratorio con los niveles que son actualmente. Entonces, esto es más bien un llamado también para los países receptores. La migración no se va a frenar y seguramente lo que vamos a vivir antes del cierre del 2024 es un aumento sustancial del flujo migratorio y de muchas de estas personas en condición de vulnerabilidad. Al tiempo, este documento de 22 países que firmaron allá en la posesión de Abinader en la República Dominicana, la Declaración de Santo Domingo se llama, había 5 países que incluso felicitaron en su momento a Maduro y este lo presumió en sus redes, la mayoría caribeños. Vamos, se suman los rechazos y se va achicando las opciones del dictador. Sí, bueno, a mí hay algo que también me genera muchísima preocupación y a pesar de lo que mencionas, ¿no? Cada vez son menos los estados que pueden estar aprendiendo este proceso. No todos tienen las mismas posturas, ni todos leen a Venezuela, o al menos en su narrativa de las mismas formas. Me preocupa mucho que se esté hablando de esperar un pronunciamiento, una sentencia del TSJ cuando no se hace en esa misma narrativa claramente que el TSJ es un órgano que está cooptado por el Ejecutivo Nacional. O sea, lo que salga de allí no va a ser diferente a lo que ya conocemos. Entonces me preocupa un poco que se traten de legitimar estas narrativas diciendo, bueno, hay un tribunal que va a sacar una decisión y con ese tribunal ya nosotros volvemos a avalar el proceso. Eso me preocupa muchísimo dentro de esta perspectiva y me preocupa mucho también que finalmente podamos caer en la misma dinámica de lo que ya pasó en ocasiones pasadas, que era reconocer claramente quién ganó este proceso electoral, pero más allá de estas medidas no haya mucho que hacer.
y se termine agotando un poco esa vía diplomática como ya sucedió en años anteriores. Por último, el papel de Estados Unidos, ¿hasta dónde puede o debería llegar, Natasha? Y si sigue importando el tema de exigir las actas, vaya, no son de uno y de otro, son las mismas, entendemos, son las del CNE. Pero primero agradezco mucho que precisamente logres poner el foco sobre ello, ¿no? Creo que hay muchísima imprecisión y genera mucha confusión cuando se habla de las actas de la oposición. No son ninguna actas de la oposición, como bien tú lo acabas de decir, son las actas que salen de las máquinas y son las mismas actas que se supone debe conocer el régimen en este momento. Precisamente lo comentaba ayer en la concentración, yo decía, bueno, ¿cuál va a ser el punto ya de inflexión donde la comunidad internacional va a dejar de pedir las actas como pasó en la resolución de la OEA? Los tiempos ya se vencieron y eso es clarísimo, si vamos un poco a la ley como argumentan algunos presidentes. Y el tema de Estados Unidos es mucho más complejo en este momento, precisamente por sus propias dinámicas, su política interna. Estados Unidos está en una posición muy complicada porque cuando hizo flexibilización de las sanciones, supuestamente con una promesa de negociación, hicieron inversiones en Venezuela. Es decir, volver a esas mismas sanciones, volver otra vez como a fijar una posición mucho más dura como la que había en el pasado y en meses anteriores, puede ser muy costoso para Estados Unidos. Entonces, en este momento, digamos, el sentir de la población más allá de recibir un apoyo como se ha recibido de otros estados, tiene capacidades muy limitadas en este momento para poder presionar realmente al régimen de Nicolás Maduro. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Natasha, por acompañarnos en la tarde de NTN 24 y por compartir nuestro compromiso de informar al mundo sobre la situación de Venezuela. El gusto fue todo mío.